Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos, estamos listos ya. Asesinan a fiscal César Suárez mientras se trasladaban en su vehículo. Más de 10 impactos de bala en el lado del chofer, prácticamente deja sin vida a este fiscal que circulaba por las calles de Guayaquil. Bienvenidos. Esta noche estaremos justamente escuchando en el concierto internacional cómo se está divulgando esta información, los pronunciamientos también de la señora fiscal, además, entre otros temas, tanto locales como nacionales. Bueno, y es que la lista es larga de la actividad política y la situación que ha pasado en el Ecuador. Vamos a hacerle un breve repaso de las principales informaciones, señoras y señores. Bueno, se habla de una posible contaminación de alimentos donados. Qué tremendo, ¿ah? Las Fuerzas Armadas advirtieron este día miércoles 17 de enero de supuestos intentos de envenenamiento a los uniformados mediante las raciones de alimentos donados en las calles por ciudadanos y empresas. Le preguntamos, ¿quién les invita, quién les, en este caso, les da o les permite que reciban alimentos especialmente? No, a lo mejor agua, pero aún así el agua también puede estar con algún tipo de afectación, algún tipo de veneno, algo que pueda afectar a la salud de los uniformados. Por eso es preferible que tengan sus propios alimentos, que tengan su propia agua, y si las personas quieren hacer algún tipo de donación, pues que los hagan en una cuenta en efectivo para que tener la seguridad de que los señores miembros del Ejército y la Policía Nacional no tengan inconvenientes. Oiga, y este día miércoles 17 se realizó una nueva incursión militar y policial que permitió el decomiso de varias dosis de drogas y armas, entre otros objetos, en la cárcel número 1, El Oro, ubicada en la ciudad de Machala. Bueno, y como les decía, las amenazas en alimentos, la inteligencia militar, dice, advirtió al personal de las medidas que se deben tomar ante riesgos de consumo de alimentos preparados que son donados y que pueden estar contaminados. Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Eduardo Arana, informó este día miércoles que el gobierno está coordinando con distintos actores la extracción de presos peruanos que se encuentran en cárceles ecuatorianas después de que el presidente de este país, Daniel Noboa Asín, anunciara que va a deportar a 1.500 delincuentes. La tarde de este día miércoles 17 de enero, una persona falleció en un fatal accidente de tránsito en el sector Rayito de Luz, al norte de la ciudad de Machala. Bueno, entre las otras actividades, efectivos militares y policías con apoyo de Movilidad Machala realizaron este miércoles 17 de enero operativos de control en el centro de la capital orense en el cumplimiento de los decretos ejecutivos 110 y 111. En lo nacional, ratifican 10 preguntas de la consulta popular. El presidente Daniel Noboa se ratificó en 10 de las 11 preguntas para la consulta popular que envió a la Corte Constitucional el pasado 2 de enero de 2024. Bueno, era lo justo, ¿no? Era lo justo porque los casinos, el tema de los casinos, de acuerdo a la ministra Palencia y la ministra de Trabajo también decía que esto generaba más de 20.000 fuentes de trabajo, pero eso no significa que nosotros podamos poner en riesgo, digamos, el tema, por ejemplo, del lavado de activos y también el fomento. Si estamos luchando contra las adicciones, por ejemplo, la gente que consume drogas, que consume especialmente, no podemos incentivar a eso que se llama la ludopatía. También es una enfermedad en donde las personas
son prácticamente adictas a los juegos de azar. En todo caso, eso es lo que podemos decir hasta el momento, y nos vamos en este momento, ya en este preciso instante, con la información con relación al tema de la muerte del fiscal César Suárez, como informan desde una cadena internacional. En Ecuador fue asesinado el fiscal antimafia César Suárez, que investigaba el crimen organizado y el asalto al canal de televisión TC de Guayaquil. Según medios locales, el vehículo de Suárez recibió varios impactos de bala en la ventana del conductor. El martes pasado, un grupo de encapuchados armados había irrumpido en el canal de televisión durante una retransmisión en vivo, tomando por rehenes a trabajadores y periodistas del medio. Pocas horas después, las fuerzas de seguridad ingresaban en el canal neutralizando a los hombres armados. 13 de ellos fueron arrestados durante el asalto, 2 empleados resultaron heridos. Hoy, y tras el asesinato de Suárez, la fiscal general del Estado manifestó que continuarán esas investigaciones y mostró su preocupación y temor por la seguridad de sus colegas. Vamos a escucharla. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes. Suárez había centrado su trabajo en la investigación del crimen organizado transnacional, así como en casos de corrupción. Saludamos al periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué más nos puedes contar sobre lo ocurrido hoy, teniendo en cuenta además que Suárez había afirmado que no tenía custodia policial a pesar de haber interrogado a 13 detenidos por ese asalto armado al canal de televisión y a pesar de la trascendencia de su investigación? Un cordial saludo, Ana. En efecto, esta situación, este hecho, que se suma a todos los acontecimientos de estos 10 días de estado de excepción que nos han hecho vivir con los pelos de punta, ha provocado gran conmoción en la sociedad, indudablemente, pero más allá también indignación y rechazo a este crimen. Y el análisis ha comenzado ya en el sentido de las conexiones que podría tener este asesinato, ya que el fiscal no solo manejaba el proceso en contra de los atacantes al canal de televisión de Guayaquil, sino también manejaba el caso de uno de los principales detenidos por corrupción que escapó y fue capturado precisamente el día de ayer en Panamá, Daniel Salcedo, por negociados y corrupción en el área de salud en la época de la pandemia, ¿no? Esto demuestra además que la fuerza criminal en el Ecuador está totalmente viva. Los 1000 detenidos que se han hecho por parte de las fuerzas del orden en estos días, pues hacen considerar lo que se ha dicho como dato, que el crimen organizado, el narco, tiene un reclutamiento de más de 20.000 personas y con ellos pues tienen la posibilidad de hacer ataques como este que estamos relatando. El país, Ecuador, todos los ecuatorianos estamos indignados por este hecho. Estaremos nosotros aquí muy pendientes sobre todos esos acontecimientos en Ecuador. Ramiro Carrillo en Quito, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente después de esta triste noticia, el periodista Ramiro Carrillo, ¿no?, indicaba como especial particularidad de que el fiscal César Suárez no tenía resguardo policial. Él había solicitado, ya se había hablado de la necesidad justamente de que los señores fiscales cuenten con su propia seguridad, pero esto ha sido hecho caso omiso de parte
de las autoridades correspondientes. Por ello, pues fue un fácil blanco de quienes intentaron y lo lograron, por supuesto, con estas acciones delictivas que ciegan una vida, que dejan a una familia totalmente afectada y, por supuesto, otro caso más al montón, porque aquí en el Ecuador, otra de las cosas que nunca avanzan, no se encuentran la solución, no se encuentran a los criminales, es una constante. Ya ha pasado con muchos ciudadanos, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, para hacer una lista larga de la gente que ha sido asesinada y que todavía no existe nadie detenido, o solamente se hace anuncios, se hace la bulla en el momento que lo asesinan y luego prácticamente todo queda en nada. Lo que quiere decir que a lo mejor no les alcanza el personal para las investigaciones y todo queda allí, a la buena de Dios. Ha sucedido ahora mismo, ¿no? No hay indicios, todavía no hay ninguna información, por ejemplo, del crimen del señor Fabián Aguilar, por ejemplo. Se han quedado ahí, hasta ahí nomás, y bueno, esta es una situación constante que está pasando en el Ecuador y lo que debe preocupar a las autoridades para que todos estos actos tengan el debido seguimiento y que se puedan, hasta las últimas consecuencias, tratar de llegar a los autores, tanto físicos como intelectuales, de estos hechos que son a todas luces, que afectan a la comunidad por la conmoción que causa. Bueno, también tenemos otra información de otro tema que es importante. Uno de las formas de financiamiento que tiene el gobierno es el tema del 3% al alza al IVA, o sea, al 15%, del 12 al 15% de la elevación del IVA. Y esto pues ha sido un tema que prácticamente se viene hablando mucho, de lado y lado. Hay quienes están defendiendo porque dicen que pueden afectar a las mayorías, a los ciudadanos que diariamente hacen sus compras y que eso se verá reflejado, por ejemplo, en el costo de los productos de primera necesidad, en donde se les inyectaría ese 3% que se trasladaría desde las grandes industrias al ciudadano común, para que sean ellos los que paguen el 3%. Esta es una situación que en todo caso parece tener algún respaldo, pero también por el otro lado se está hablando de que hay el sector empresarial que también, o en el sector bancario, en donde ya se han pronunciado en el sentido de que ellos ya están pagando muchos impuestos y que no estarían disponibles a seguir colaborando económicamente con el país. Pero bueno, son decisiones, son pronunciamientos también de estas instituciones como Asobanca, que ha dicho ya tenemos suficientes impuestos, no queremos pagar más, vean de dónde saca. Así que como otra alternativa ha salido el asambleísta Pedro Velasco, quien manifiesta que otra de las alternativas que se están poniendo ahí en el tapete para el análisis es, en este caso, el tema de el retiro de los subsidios a los combustibles. Esto sería un tema sectorizado, dicen, pero escuchemos directamente para conocer el criterio del asambleísta y de la mesa que está tratando este tema. Hacia allá debe focalizarse, no seguir focalizando y seguir financiando, subsidiando a personas que están en condiciones de hacerlo.
Por tanto, pienso que ahí tendríamos un recurso importantísimo para poder enfrentar esta crisis interna, este conflicto armado interno. Eso es una de las acciones que debería todo el equipo técnico del gobierno analizarlo y ver cuál sería el impacto directamente. Eso lo va a ver bien la ciudadanía. Eso es inclusive solidaridad, de lo que estamos hablando y escuchando desde el inicio. El que más tiene, más paga. Aquí tienen que pagar los que tienen que pagar. Segundo tema. No debemos tampoco vender una idea, una imagen hacia el extranjero o hacia afuera o hacia adentro mismo, de que solamente pensamos cargarle impuestos, tributos, aportes adicionales supuestamente al que más tiene. Esta es una idea un poco negativa. Cuando aprobábamos la ley de eficiencia económica, hablábamos de atraer inversión privada. Y la inversión privada puede estar entendiendo ese mensaje también distorsionado. Es que en Ecuador no queremos invertir porque ahí están en conflicto, porque están cargando impuestos, porque tributos a cada momento, porque siempre va a haber, y no nos olvidemos que ya se impuso ahí, en esa ley, el tema de la autorretención. Y en los datos que nos daba el ministro vamos a tener casi aproximadamente 2.000 millones. Aparte de los 2.000 millones, seguimos con más. Mucho cuidado, mucho ojo con también esos temas que pueden ser totalmente nefastos para los intereses positivos que queremos. Esta es la mesa de la... ¿Qué comisión? Creo que es la económica. Bueno, en esta comisión se está tratando como alternativa la posibilidad del retiro de los subsidios a los combustibles que sean de manera focalizada y vamos a ver qué más, cuáles otras acciones se toman para esto que han denominado la guerra contra la delincuencia, contra el terrorismo, lo han llamado en el Ecuador. Y bueno, nosotros también tenemos por acá algo que está circulando en las redes sociales y que nos parece muy importante alertar a la ciudadanía sobre la situación de las organizaciones, las GDOs en América Latina. Y es que hace algunos años ya se habla, por ejemplo, del 2016, uno de los delincuentes, uno de los capos más importantes que tenía, no sé si estará vivo o no, pero este señor fue entrevistado por uno de los medios de comunicación, O Globo, de Brasil, donde prácticamente esta entrevista resulta ser quizás un camino que dejaron preparado en aquel entonces para que podamos entender cómo es que fue creciendo el fenómeno de la delincuencia organizada y que hoy por hoy está creando este caos acá en el Ecuador, pero que es parte de un conjunto de situaciones que se dan en todas las latitudes. En esta entrevista a Marcola, así le llaman, a Marcos Camacho, conocido con el sobrenombre de Marcola, miembro de una GDO de Sao Paulo, denominada Primer Comando de la Capital. Y es que las respuestas de Marcola nos aproximan a lo que puede ser el futuro de la delincuencia común en toda América Latina. El periodista de O Globo le dice: ¿usted es del Primer Comando de la Capital, del PCC? ¿PCC? Sí. Marcola dice: más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Clarito. Marcola, ¿usted es miembro del PCC? No, yo soy una señal de estos tiempos. Mucha atención, ¿ah? Yo era pobre e invisible. Yo era pobre e invisible, dice el señor Marcola. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas, o como diríamos acá, pocos barrios,
de miseria, discretas periferias, y la solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros solamente éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer. Eso éramos, dice este jefe de banda. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Escucha, analice bien esta frase. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Y el periodista de O Globo le dice, pero la solución sería, Marcola le dice, solución. No hay solución. La propia idea de solución ya es un error. ¿Ya vio el tamaño de las 560 barrios miseria en Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo? Solución. ¿Cómo? Solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, un crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general, y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una tiranía esclarecida, que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del legislativo cómplice y del judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país. Tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales. Nosotros hacemos hasta conference calls, dice, entre presidiarios, dice este jefe. Y todo esto costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea, es imposible, no hay solución. Le dice este GDO al periodista. El periodista le pregunta, ¿y usted no tiene miedo de Entonces Marcola dice, ustedes son los que tienen miedo, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y liquidarme, pero yo puedo mandar a hacerlo a ustedes allá afuera. Nosotros somos hombres bomba en las villas miseria. Hay 100,000 hombres bomba. Estamos en el centro de lo insoluble mismo, ustedes en el bien y en el mal, en medio de la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos diferentes a ustedes. Bueno, y así él dice que lee Dante. Yo leo a Dante, dice. Pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios o infelices o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles como un monstruo alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje, es eso. Es otra lengua, dice. Está delante de una especie de postmiseria. La postmiseria genera una nueva cultura ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda, con chips, con megabytes, dice. Así que ahora nosotros tenemos 40 millones de dólares. Por ahí tengo un amigo que tiene 40 millones de dólares, en donde con esos 40 millones ha hecho de su prisión un hotel, tiene su oficina, su escritorio para trabajar con mucha comodidad. Estamos hablando de un preso, la tiene en la prisión, un departamento de lujo, un escritorio para ordenar
todo lo que debe hacerse en la calle, y eso prácticamente nos muestra cómo estos señores, estos GDO, están precisamente todos los días mejorando en cuanto a tecnología, en cuanto a comodidades, y es por eso que hoy prácticamente se han vuelto en las estrellas del show, son los personajes respetados, como sucede aquí en el Ecuador. Estamos hablando en este momento de Brasil, ¿no? Estamos hablando de Brasil, pero hay una similitud de acciones de lo que pasa aquí, lo que pasa allá, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia. Y todo eso tiene un origen. El origen se llama la falta de conciencia social de un sector de la ciudadanía que se ha dedicado, unos a esquilmar los recursos del Estado y otros se han dedicado a proveerse, a guardar esos dineros mal habidos y otros que a través de sus empresas generan divisas, pero las guardan y no las invierten, y generan toda esta falta de circulante de inversión social, generan los sectores donde prácticamente se van gestando pues el problema social al cual estamos enfrentando en la actualidad. Eso es lo que realmente está pasando. Si la sociedad ecuatoriana no invierte en lo social, inevitablemente estamos por la misma ruta de esos países que ya vivieron esos momentos difíciles, como Colombia de los 80, en donde la locura de los personajes hizo que fallecieran muchísimos coterráneos latinoamericanos, y que hoy por hoy esto se puede volver a dar. ¿Por qué? Porque el Ecuador con el dólar es sin duda un lugar muy atractivo, primero para lavar los dineros. El día de hoy mismo se hablaba mientras por un lado alguien decía 3.500 millones a 5.000, ya salió una nueva cifra de que serían 10.000 millones de dólares que estarían circulando en todo lo que significa la estructura financiera del Ecuador. Y eso, una vez más, tiene que poner en alerta, ¿no? Hoy el gobierno está sumergido en una batalla contra grupos de poca monta, digamos, de poca monta. Hay un espacio donde prácticamente ya no quieren subir, donde es los consabidos jefes de estas GDO, pero también, y eso es lo más importante, es el grupo intocable de los de arriba, donde están realmente esos de cuello y corbata, que son los que manejan esos millones y millones de dólares producto de la venta de ese polvito que se lo vende a un país como Estados Unidos, que no ha querido tampoco responsabilizarse al ser uno de los mayores consumidores del planeta y que solamente está buscando perseguir a la producción. O sea, como decía ayer el intendente, no, en el mundo ya hay oferta y demanda. Entonces, la demanda existe. Si la oferta no entrega lo suficiente, no cubre la demanda, tendrán que buscar en otro lado cómo justamente tapar esos huecos que dejan ahí. Entonces, por eso los grandes productores de estos productos, porque la mayoría son manejados como una empresa, son manejados empresarialmente, quizás es una de las empresas más grandes del mundo, que generan miles de millones de dólares, pero que
en realidad, también por esa misma cantidad de dinero que se maneja en este bajo mundo, tienen la posibilidad de mantenerse por muchísimo, por siempre en la ilegalidad y con el respaldo de quienes en su momento están haciendo gobierno. Entonces, si es que en realidad el Ecuador quiere salir de este profundo hueco al que nos han metido quienes hoy por hoy andan pues en esos carrazos de alta gama que tienen inversiones a nivel nacional e internacional, que tienen sus dineros en paraísos fiscales y que están calladitos y a los que nunca los señala nadie, seguiremos hundiéndonos. Pero si es que, por ejemplo, sucediera el milagro, ¿no?, de que las autoridades les persiguieran y cortaran el cordón umbilical que une a esos empresarios de la mafia con las bases que son justamente a través de los mandos medios, les cortarían el financiamiento, tranquilamente se podría terminar o paliar este problema que hoy por hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Pero bueno, estamos en el Ecuador y aquí es viva la patria. Solamente los denunciólogos, los que opinan, pero los propios, los que tienen el billete, están en sus jacuzzi a esta hora, si tienen calor, otros están con su calefacción, otros con su aire acondicionado, otros están en las Miamis, otros están, bueno, en todas partes del mundo están disfrutando, mientras que nos están pasando la factura de la captura de más de 1.000 personas, que todavía ni siquiera se ha podido identificar cuántos de los detenidos pertenecen verdaderamente a bandas, cuántos son los sicarios que han sido detenidos, los asesinos, o todo esto simplemente es un juramento a la bandera para mantener ocupados a los ecuatorianos, tal como ya se está prácticamente cocinando el nuevo Metástasis 2, que va a salir en estos días y que va a seguir involucrando, adivinen a quién, a la gente que la han venido persiguiendo durante todos estos años. Estoy seguro, estoy totalmente seguro, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar ahí, porque de inmediato también queremos escuchar las opiniones de un conocedor amplio de la materia política y económica del Ecuador, como es el doctor Augusto Tandazo, que el día de hoy estuvo en Ecuador en directo. Bien, en todo caso, agradecemos a ustedes, amigos, y les dejo con el doctor Augusto Tandazo. Que realiza, miren esta palabrita, eso está en la página del Banco Central, por si acaso no es mío. Monitoreo de las tasas de interés con fines estadísticas. O sea, ¿qué es monitoreo? Yo hago un seguimiento. Pero el Ecuador no necesita que se haga seguimientos únicamente, sino que se fijen las tasas de interés, acordes con la realidad económica del Ecuador. ¿Cuál es su realidad económica? Estamos dolarizados. No tenemos la moneda del bolívar, ni tenemos otras monedas, las monedas de los pesos argentinos, ni de la moneda peruana, ni de la moneda colombiana, que se devalúa permanentemente. No tenemos eso. Entonces, hay que fijar tasas de interés. Entonces, pero se publican las tasas de interés. Y están publicadas las de enero del 2024, por si acaso, para que la gente no crea que estoy leyendo información pasada. Ya estamos en el gobierno de Daniel Noboa Sin. Microcrédito, respecto de esto, ¿cuáles son las tasas de interés activas máximas? Obvio, pues, los bancos van a cobrar los máximos, no van a cobrar los mínimos, no son giles. Si pueden ganar más dólares para cambiar el carro con un nuevo modelo de la Mercedes-Benz y tener un nuevo departamento en Miami,
van a ir por las tasas máximas. ¿Cuáles son las tasas máximas del mercado minorista? Microcrédito minorista. 28.23% de tasa de interés. Esto en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, que ellos adoran tanto. Esto no existe. Vayan y pregúntenle a un gringo, verán, en el Ecuador las tasas de interés máximas del sector de microcrédito llegan al 28%. Y no le creen, va a tener que llevar una certificación del Banco Central. Entonces, y el microcrédito de acumulación simple, 24.89%. Entonces, cuando usted ve esto, y mire lo que le dice, la tasa de interés por consumo, 16.77%, ladrones. Eso es lo que son, ladrones. Entonces, cuando usted tiene esto, y le dicen que ellos están contribuyendo, que no sé qué, y que $1 que se retire de la banca es menos préstamos. Si los que más quieren tener préstamos son ellos, porque de eso viven de manera absolutamente holgada. Y de esa manera ellos estafan a la población ecuatoriana. Entonces nos quieren contar la historia candorosa de que ellos son parte del desarrollo del Ecuador. Con esas tasas de interés están aprovechándose de las crisis económicas para ellos hacer más plata. ¿Está claro? Entonces, esta es su realidad. Y así hay que combatir. Publicarles las tasas de interés para decirles, con esto ustedes están lucrando están lucrando de la pobreza del Ecuador, de la situación económica totalmente pauperizada del Ecuador. Este es el sector bancario. Pero en plena pandemia, el entonces presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, de apellido Prado, que fue ministro de la producción del gobierno de Lazo después, dijo, a la banca le ha ido bien. Ellos en los peores momentos les va bien. Y cuando fue la pandemia, el gobierno dijo, vamos a pedir a la banca que colabore. No les pidió un centavo. No les pidió un centavo. Entonces, esa es la verdad. Estos programas duelen a veces, porque son duros. Duros, porque se dice la verdad. Y la verdad es lacerante en nuestro país. Entonces, eso es importante verlo para que la gente tenga conocimiento, cabal conocimiento de lo que pasa. Respecto del hijo de Noboa, él es nacido en Miami, igual que su papá. Igual que su papá, pues. El papá Daniel Roy Gilchrist Noboa Singh nació el 30 de noviembre del 87 en la ciudad de Miami. Entonces, papito, nacido en Miami. Hijito, nacido en Miami. El abuelo ya no pudo, porque en esa época todavía don Luis Noboa Naranjo no tenía esos alcances. Esos alcances no económicos, sino esos alcances de pensar en que la familia que nació inicialmente en Ambato tiene que después ya nacer en Miami, porque nacer en Ambato, por Dios, qué vergüenza, ¿no? Para ellos, ¿no? Para mí una de las ciudades más lindas del Ecuador. Entonces, ese es el tema. Ahora, mire, para ir matizando, finanzas y meten esto del 15% de impuesto al valor agregado para subirlo, sin tiempo y para el tiempo que sea, 20 años o lo que sea. Entonces, de esta manera, el gobierno pretende dejar ahí colgado el tema del IVA. De esto no habló en el plan de gobierno, Noboa. De esto no habló. Pero el diario Primicias, yo cito cuando tomo una fuente, porque eso es ético, el diario Primicias hizo un análisis del impacto de la subida del IVA del 12 al 15%. Y dice que estarían afectados 208 de 359 productos de la canasta básica. Básica, no de la canasta de la gente de arriba. De la canasta básica, quiere decir que el 60% de los productos estaría afectado. Entonces, sin embargo, el ministro de Finanzas dice que el impuesto no grava a los más pobres. Pero luego dice, escuchen esto, escuchen, pero escúchenme. Los que más pagarán somos las personas de clase media para arriba. Esto es un golpe a la clase media y a la clase pobre. A la clase media porque es directo. Y a la clase pobre porque todos los impuestos se los trasladan a los demás abajo. Usted métale un impuesto arriba y eso termina abajo. Entonces, luego viene un tema que es importante sobre el riesgo país, que comenzaron a hablar nuevamente. ¿No nos decían acaso que el riesgo país era un indicador para medir la desconfianza de los mercados internacionales respecto al gobierno?
Ahora sucede que es una desconfianza respecto de quién. Si ellos están en el poder desde el 2017 y el riesgo país está en 2.000 puntos, lo cual quiere decir que un préstamo para el Ecuador debe estar por lo menos en el 20%, que es la centésima parte del índice de riesgo país, en el 20% de tasa de interés, más la subida de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, están castigando a un gobierno que se dice que son de ellos. Pero aquí viene otro tema que es para después entrar en lo gordo de la guerra interna, de todo, ir evacuando estos temas. El ministro de Finanzas declaró que hay que eliminar los subsidios, volvió a aparecer el tema, pero que hay que dejar más o menos sin tocar el tema del transporte público, del transporte rural de carga, por ejemplo. Primera cosa. Entonces voy a calificar esto con la palabra que en castellano nos dice que hay que calificarla. Ignorancia. Ignorancia, porque este pobre hombre no sabe dónde está parado. Entre la carga pesada y carga liviana, más o menos son el 53-54% del consumo de energía en transporte. Eso es la carga pesada y la carga liviana. Si se eliminan subsidios en carga pesada y carga liviana, impacta directamente en productos de primera necesidad, porque son transportados con carga. Segundo, que no hay que tocar que el tema transporte público. Transporte público, los buses son más o menos el 7%, los taxis el 8%, son 7 y 8, 7 y 9, 16%. Entonces, ahí está el gran consumo, pues. Entonces, ¿quieren solamente subir a quién? Quieren subir a los autos y subs. Pero el otro, si los afectan, lo hacen pedazos al Ecuador. Pero mire lo que dice, vuelven a ofender al Ecuador. Le están ofendiendo a usted, Carlita, a ti, Jaime, a mí y a todos los que están escuchando. Volvió el ministro de Finanzas a repetir la babosada de hace años. Lo más grave de los subsidios, dice Vega, el ministro de Finanzas, es que van al narcotráfico y a la economía ilegal. Oh, por Dios, dejen de ser hijos de su madre. Dejen de ser hijos de su madre. O sea, ¿cuánto el narcotráfico utilizaría de combustible para producir cocaína? Por Dios, no es ni la milésima parte. No es ni la milésima parte del consumo de combustibles del Ecuador. Porque nos están diciendo que en Ambato, en Riobamba, en Cuenca, en Guayaquil, en cualquier parte, cuando usted, Carlita, carga combustible, una parte de esto va al narcotráfico y a la economía ilegal. Usted carga el combustible y no es que está compartiendo el combustible. Pero nos meten eso, ese mensaje, para que la gente diga, sí, estamos financiando el narcotráfico. Pero además, la cocaína se produce fuera del Ecuador. No se produce en el Ecuador. Por lo tanto, viene de Colombia y se produce allá. Y los precursores de esa cocaína son de Colombia, no son del Ecuador. Entonces, pero además en el hipotético caso que se pase un galón de gasolina a Colombia, ¿dónde está el control de fronteras que debe hacer Fuerzas Armadas? Entonces, ese es el tema. Es el tema que hay que verlo, Entonces, pero además, ¿acaso que la... Bueno, ahí escuchábamos al doctor Augusto Tandazo hablando sobre estos temas, ¿no? Importantes siempre. Bueno, nosotros estamos llegando a la parte final también de nuestro programa del día de hoy, miércoles 17 de enero del 2024. Decimos muchas gracias y será hasta el día de mañana.